Buenas tardes, doctora, compañera. En este caso, el día de hoy vamos a exponer lo que es el tema de exposición, que es la evaluación de los datos analíticos en el análisis de los alimentos. Tenemos que la evaluación de los datos analíticos es un capítulo dentro del libro de los análisis de los alimentos de Susan Nielsen. Nuestro grupo está integrado por la compañera Moreira Zamora Dayana Michelle, Palma Castro Brini Marisa y mi persona que les habla, Rubén Villao y Mariano. Para empezar, tenemos lo que es la introducción. Tenemos que el análisis de los datos en el análisis de los alimentos es crucial para determinar la calidad y fiabilidad de los resultados. Tenemos que existen diferentes tratamientos o términos matemáticos y estadísticos que nos permiten evaluar la exactitud y precisión de los análisis repetidos dentro de una misma muestra. Tenemos que, aunque estos análisis pueden ser o parecer complejos, las estadísticas aplicadas a los mismos son accesibles y de fácil entendimiento. Hay un enfoque principal que será cómo evaluar la exactitud y precisión de los análisis, así como determinar los mejores ajustes de líneas para los datos de la curva estándar. Para continuar con la exposición tenemos lo que es las medidas de tendencia central. Entre las medidas de tendencia central tenemos tres que son muy importantes, las cuales ya les voy a mencionar. Bueno, tenemos que estas medidas en el análisis de los alimentos son estadísticas que describen conjunto de datos a identificar el valor central o típico dentro de este mismo conjunto. Como les mencioné anteriormente, hay tres más comunes, las cuales son la media, la mediana y la moda. Para entender más acerca de esto, tenemos que la media se denota mediante el siguiente símbolo, el cual es una X que cuenta con una viñeta en la parte superior. Y se calcula mediante la siguiente ecuación. Tenemos la X con la viñeta superior que va a representar en este caso la media, que es el valor a calcular. Tenemos como x1, x2 y x3 los datos proporcionados y n, que es el número total de datos. Un ejemplo de esto es en el análisis de los alimentos, tenemos que en este caso se mide 4 veces el porcentaje de humedad de una muestra cruda de hamburguesas y se obtienen los siguientes valores. Tenemos 64.53, 64.45, 65.10 y 64.78. Tenemos que aplicando esta fórmula de la media se obtienen, en este caso, el promedio de los porcentajes de humedad. Bueno, para empezar, vamos a aplicar la fórmula y vamos a observar que se van a sumar los datos. En este caso, 64.53 se va a sumar con 64.45, este a su vez con 65.10 y con 64.78, y esto se va a dividir para el número total de datos, que es 4, obteniendo un resultado de 64.72. Posteriormente tenemos lo que es la mediana. Tenemos que la mediana es otra determinación que se puede usar dentro del análisis de los estadísticos en los alimentos. Tenemos que este es el punto medio o número intermedio dentro de un grupo o conjunto de datos. Básicamente, este se define como que la mitad de los valores experimentales dentro de un conjunto de datos van a ser superior a la mediana y la otra mitad de los valores experimentales van a ser inferior a la misma, en este caso a la mediana. El valor central, en este caso, es la mediana. Tenemos que, a pesar de que es muy empleada en análisis estadísticos como tal, dentro del contexto alimenticio no se utiliza debido a que, pues en este caso podemos aplicar la media, que es un estimador experimental superior a la mediana. Bueno, por otro lado tenemos lo que es la fiabilidad del análisis de los datos. Dentro de este apartado, que es la fiabilidad, vamos a tener dos definiciones que son muy importantes. Tenemos lo que es la exactitud y la precisión. Estas definiciones aplicadas al análisis estadístico de los alimentos son las que se van a encargar de decirnos o proporcionarnos si, en este caso, nuestros datos son válidos o no. Bueno, tenemos que como fiabilidad se refiere a la capacidad de un método analítico para proporcionar resultados consistentes y reproducibles. Con reproducibles me refiero a que se puede aplicar el mismo método en diferentes días con diferentes analistas y obtener resultados muy cercanos entre sí. Esto es lo que nos va a asegurar que nuestros datos sean confiables.
Este análisis es fundamental para asegurar que los datos obtenidos son válidos y pueden ser utilizados para tomar decisiones informadas. Bueno, en lo que respecta a la definición de exactitud, tenemos que esta se refiere a la cercanía de una medición al valor verdadero o correcto. Un resultado es considerado exacto solo si éste está próximo al valor real que se intenta medir. En este caso, en el análisis de los alimentos, esto significa que los resultados obtenidos tienen o deben de reflejar con precisión el contenido real de la muestra analizada. Por otro lado, tenemos la precisión, que esta se refiere a la reproducibilidad de los resultados. Tenemos que un método es preciso si al realizar múltiples mediciones de la misma muestra se obtienen resultados similares entre sí. Esta precisión se evalúa a través de la variabilidad de los resultados, comúnmente expresada mediante la desviación estándar. En este caso, pues se ejemplifica en lo que es la exactitud y la precisión. Tenemos que es importante destacar que un método puede ser preciso sin la necesidad de ser exacto. Esto va a significar que los resultados pueden ser consistentes entre sí, lo que significa que tienen alta precisión, pero estos pueden estar alejados del valor verdadero, que significa que tiene baja exactitud. Por el contrario, un método puede ser exacto, pero no preciso, si los resultados están cerca del valor verdadero, pero son muy variables. En este ejemplo tenemos lo que son la representación de cuatro ejemplos de lo que es exactitud y precisión. En el ejemplo número A podemos ver que hay una buena exactitud y una buena precisión. Esto quiere decir que los impactos están cerca del centro y están agrupados entre sí. Por otro lado, tenemos que en el ejemplo B hay una buena precisión y una mala exactitud. Esto quiere decir que en este caso los impactos están agrupados entre sí, pero están muy lejos del objetivo, que en este caso es el centro. Por otro lado, tenemos el ejemplo C, que se muestra una buena exactitud y una mala precisión. Esto quiere decir que los impactos están muy cerca del centro, sin embargo, estos se encuentran muy dispersos entre sí. Y como último ejemplo tenemos el literal D, que nos muestra una mala exactitud con una mala precisión, en donde se puede observar que además de estar dispersos los impactos, estos están muy alejados del objetivo, que es el centro. Bueno, tenemos que al evaluar los datos, se suelen utilizar varias pruebas para tener una idea de cuánto variarían los valores experimentales si se repitiera la prueba. En este caso, es lo que se denomina como indicadores de precisión. Tenemos que una manera sencilla de observar la variación o dispersión es informar de la amplitud de los valores experimentales. Esta amplitud es la diferencia entre las observaciones más grandes y las más pequeñas. Sin embargo, la mejor y más habitualmente empleada evaluación estadística de la precisión es la desviación típica. Esta se encarga de medir la dispersión de los datos experimentales y da una buena indicación de cómo los valores se encuentran entre sí. Adicionalmente, cuando se evalúa la desviación típica, se debe recordar que nunca se es capaz de analizar el producto alimentario en su totalidad. Bueno, para hablar un poco más acerca de la desviación típica, tenemos que esto se denota por la letra griega sigma y se calcula mediante la siguiente ecuación. Bueno, eh, tenemos que en este caso la desviación típica baja indica que los datos están muy concentrados alrededor de la media. Esto sugiere una alta precisión en las mediciones. Por el contrario, una desviación típica alta indica que hay una gran variabilidad en los datos, lo que puede ser un signo de baja precisión o que los datos son inherentemente dispersos. Tenemos que la desviación típica es fundamental en el análisis de los datos porque esta proporciona información sobre la variabilidad de los resultados. En el contexto del análisis de los alimentos, por ejemplo, una baja desviación típica en las mediciones de humedad de una muestra puede indicar que el método analítico es confiable y que los resultados son consistentes. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, mi tema es los orígenes de los errores, que vamos a explicar. Existen dos tipos de errores, sistemáticos y aleatorios. Aleatorios, que son impredecibles, y los sistemáticos son los errores que se desvían de manera constante al valor verdadero. ¿Por qué? Porque en el error de la variación puede ser muy importante en las determinaciones analíticas. Tenemos estos ambos dos tipos que los acabo de mencionar, ya que son inevitables para cualquier medición analítica.
Mientras tanto, los sistemáticos pueden ser más difíciles de identificar o corregir a la vez que los hacemos en el proceso. En cambio, los aleatorios son inherentes de cualquier proceso a la curva de la medición. En la especificidad, indica que un buen método puede identificar un analito particular en presencia de otros componentes que podrían interferir en la medición. Siguiente diapositiva. Especificidad alta y especificidad baja. En la alta vemos que los métodos se detectan de una manera menor, ya que la interferencia de otros compuestos, por ejemplo, el método diseñado para medir la lactosa de un helado. En cambio, en la baja, el método puede detectar varios compuestos. No es un simple análisis, ya que genera como la gran determinación de lípidos, donde se analizan múltiples tipos o diferentes grasas. Siguiente diapositiva. Si explicamos a la vez la sensibilidad y los límites de atención, tenemos cuatro pasos importantes que los voy a explicar. La sensibilidad se refiere a la capacidad de un método analítico para detectar cambios en la concentración. En el otro tenemos el límite de tensión. ¿Qué quiere decir esto? Que es el menor nivel de concentración de un analito que puede ser detectado a grado aceptable o de confianza, o a la vez no. En este caso, muchos de los instrumentos, la sensibilidad puede ajustarse según las necesidades del análisis que necesitemos en el proceso, como la detención de muestras o de muestras concentradas con diferentes variaciones o variables. El límite de tensión se determina generalmente utilizando la relación de ruido, donde un valor comúnmente aceptado es una revelación. Depende de la fórmula que voy a explicar. O sea, una manera general para definir esto puede ser el límite de tensión, que es la aproximación ¿de qué? Del punto de vista estadístico, en el cual se tiene en cuenta la variación entre las muestras. Como ven, la fórmula es qué pasa en esta ecuación, que es la variación de valores de blanco o el ruido. Estamos hablando de los instrumentos que vamos a necesitar. En cambio, si determinamos el límite de tensión, la variable alta en los valores blandos aumenta la detención. Después de este proceso que acabo de explicar, viene el ajuste de la curva del análisis por regresión. De lo que hablamos es que en este ajuste de curvas es un término general que describe la relación y la evaluación entre dos variables del analito, que se establece la conexión entre respuesta de un método a otro, tanto de la mente. ¿Qué puede decir estos métodos que nombro? Medición y concentración conocidas de un analito, o el analito al proceso. ¿Qué pasa en esto? Vienen los ajustes de la curva del análisis de regresión, que son cuatro: recopilación de datos, presentación gráfica, evaluación de relación y curvas de estándar. En la recopilación de datos, como se lo dice, es la analización, recopilación de todos los patrones o concentraciones conocidas del analito que registre respuesta, medida o, por ejemplo, la observancia área de un pico cromatográfico. De todas las curvas que llegan a salir es de la distinción que hay que tomar. En la representación gráfica es lo que viene a ser el proceso donde vamos a tener distintos tipos de gráficos donde nos muestren qué quiere decir el analito, o un diagrama de flujo, o una dispersión, o diferentes tipos de valores que nos dan. En la curva de estándar es lo que dice la calibración que se utiliza para determinar las concentraciones reconocidas basándose en la relación de la respuesta medible y la cantidad no estándar. En cambio, en la evaluación de relación es la curva que permite relacionar las variables o lo que es esencial del analito, la interpretación más que todo de los resultados que vamos a obtener. Si hablamos de regresión lineal, que lo explicábamos, se quiere decir, como vemos en la gráfica, siguiente diapositiva, tradicionalmente se representa sobre el eje X o Y, muy conocidas, que son las lecturas observadas que nos dan los distintos procesos de analitos. Puede haber variables independientes y se supone que está libre de error. ¿Por qué? Porque mientras los datos del eje que vemos aquí en la gráfica y la variable independiente puede tener un valor asociado entre ellos dos.
¿Y qué nos representa esta figura para ser más conciso? Es la calibración típica de la terminación de la cafeína de diversos medicamentos mediante el uso de la cromatografía en HPLC, que es que acopiada en el detector ultravioleta ajustado a 270 mm, como vemos en la imagen. El área baja del pico es de la cafeína y es directamente proporcional a la concentración que estamos hablando. Cuando el cromatógrafo HPLC se desarrolla a una muestra incógnita, se tiene en el área del pico, lo cual puede volverse a relacionar con las concentraciones distintas en varias curvas de calibrado. Ahí vemos una calibración directa. La importancia de la regresión lineal, siguiente diapositiva, lo vamos a hablar que sí existe interpretación, aplicaciones y simplicidad. En simplicidad es un método fácil que lo podemos entender solo en aplicarlo y que es accesible a varios científicos. En interpretación es lo que queremos ver del resultado o cómo quisiéramos interpretar, nos facilita las decisiones basadas de los datos que estamos proporcionando. En aplicaciones se utiliza diversas disciplinas, obviamente, incluyendo la química analítica, la economía, la biología, y para modelar los diferentes tipos de comportamiento que existen. En cambio, el coeficiente de relación, de correlación, ¿qué podemos decir de esto? De esto podemos decir, ¿qué podemos observar de esto? Cualquier tipo de correlación, incluidas las iniciales, siempre surgen preguntas: ¿qué tiene que ver esto con trazar la línea? ¿A través de los puntos experimentales o cómo se ven o cómo se ajusta? Datos de la línea directa, recta. ¿Qué vamos a explicar de esto? La figura que vemos ahí está Y y X, A y B. ¿Y qué explicamos? Que la figura 44, como dice el libro, muestra una buena correlación dentro de los datos. ¿Qué pasa? Que esta muestra es la correlación escasa de ambos. Se puede trazar una línea recta a través de puntos o experimentales de las curvas como resultado de las mismas líneas que estamos viendo. En menor para la segunda, que si ven, los puntos en la línea A están muy, muy cerca. En cambio, en la X, en la figura B, los vemos muy dispersos. ¿Por qué puede ser? Por la correlación que tiene cada uno y qué es lo que estamos buscando. Entonces, cuando se trabaja, siguiente diapositiva, cuando se trabaja en curvas de calibrado, ¿qué pasa? Existen otros tipos de posibilidad que aquí vengo a explicar. En la figura 45, como nos dice la cátedra, muestra o buena correlación entre X y Y. ¿Qué pasa? Es una pendiente negativa y una que representa datos que no muestran ninguna correlación absoluta. Si vemos en la A, la línea es súper directa, súper cerca en Y y X. En cambio, en la B la vemos, como vuelvo a repetir, dispersa, pero no hay una correlación en absoluto, como lo que estamos viendo en la A, que está súper junta. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? El coeficiente de relación define como el bien. Se ajustan los datos de una línea recta, como lo acabamos de explicar. Y para una curva de calibrado, la situación ideal, siguiente diapositiva, ideal sería que todos los puntos experimentales se enfoquen en uno solo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en esto? Que en este caso, que se introducen errores de elaboración de los patrones, es la medición de los factores físicos, que representa mediante la fórmula que vamos a explicar. La fórmula la tenemos ahí, que es la correction coefficient. Los errores en la recta de regresión. Bueno, como siguiente tema tenemos los errores en la recta de regresión. Uno de los parámetros más utilizados con frecuencia son los valores residuales o de residuos, los cuales son simplemente la diferencia entre los valores observados o calculados o computados a partir de una recta de regresión. Eh,
Una manera para reducir la cuantía del error consiste en incluir más duplicados de los datos, tales como repetir las observaciones de un nuevo conjunto de patrones. También tenemos otro punto para la determinación de la regresión y los coeficientes. Pueden incluirse en la calculadora o en la hoja de cálculos los valores duplicados de X e Y. Esta recopilación de observaciones para más puntos experimentales de consideraciones dará lugar a una curva de calibrado mejor. Eh, Siguiente. En esta representación gráfica de curva de calibrado mostraremos las posibles desviaciones de la curva en los límites superiores e inferiores. Bueno, para mejorar la fiabilidad de la curva de calibrado consiste en representar la gráfica de intervalos o bandas o límites de confianza sobre la curva y la recta de regresión. Como podemos ver o observar, la curva o línea puede ser recta fuera del área. Eh, Donde registramos los datos, esto puede ocurrir en la región próxima al origen cero. Especialmente este rango se dará con las concentraciones superiores. Normalmente la curva de calibrado atravesará el origen, pero en algunas situaciones, en realidad, ir derivando vamos a alcanzar una concentración cero. En el punto Z, como vemos ahí, en el ejemplo, deberíamos ser elevados para determinar si el punto del valor atípico o va a ser una curva que va a comenzarse a desvanecer. Eh, Como siguiente punto tenemos las presentaciones de los resultados. Al tratarse de los resultados experimentales, simplemente nos enfrentamos con la necesidad de comunicar que los datos de de esta manera van a indicar que la sensibilidad y la precisión de un ensayo, idealmente no desearemos exagerar ni minimizar la sensibilidad del ensayo. Más bien, en consecuencia, nos esforzaremos para comunicar un valor significativo, sea un promedio o una desviación típica en algunos otros números. Eh, Como siguiente punto tenemos las cifras significativas. Este término se utiliza en un modo más bien aproximado para descubrir ciertas opinión sobre el número de dígitos que se puede incluir en un resultado. Eh, el uso adecuado para la cifra significativa está pensado para dar una indicación a la sensibilidad y a la fiabilidad del método analítico. En consecuencia, a los valores comunicados deberán contener solamente cifras significativas. Eh, un valor está formado por cifras significativas. Cuanto tienen todos los dígitos que se sabe que son verdaderos. En un dígito adicional, esto puede estar en duda. Como por ejemplo, en un valor de como 64,72 contiene cuatro cifras significativas, de las cuales tres dígitos son ciertos y, y el último va a ser incierto. En los rechazos de los datos. Eh, Inevitablemente, en el transcurso del trabajo, como los datos experimentales, nos toparemos en un valor no encaja, toparemos, nos toparemos en un valor que no va a encajar con los demás. Una exactitud o una precisión consiste en escasas indicando que esto se va a utilizar en una técnica adecuada o un reactivo incorrecto, o bien en el ensayo no fue muy bueno. A lo mejor al hacer cambiado este procedimiento o cambiar los métodos. Bueno, como conclusión, este documento nos va a proporcionar una visión integral sobre los análisis de datos en contexto de la química analítica, en facilitando la importancia del ajuste de las curvas
las curvas y la región lineal con herramientas fundamentales para la cuantificación de los analitos a través de la recopilación y la evaluación de los datos. Esto va a establecer una relación entre las concentraciones conocidas en los resultados mediante que nos va a permitir una creación de curvas estándar que son esenciales para la determinación de las concentraciones desconocidas. La región lineal es un método poderoso y ampliamente utilizado. Es crucial reconocer que sus límites y necesidades para evaluar la calidad del ajuste mediante el análisis de residuos y las interpretaciones del coeficiente de corrección. Se menciona que todas las relaciones son lineales en este libro, lo que puede requerir que el uso de métodos son más complejos, puede ser los análisis de estos datos. Gracias.